Gloria a Dios. Hola, Pablo. Mucha plata. Dame una placa. Hermanos, que Dios les bendiga, buenas noches. Gracias a todos mis hermanos que están en los atrios con nosotros. ¿Por qué no nos tomamos nuestros asientos? Les suplico nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué no ven? Les suplico que habla conmigo en Biblia. Vamos a hacer una lectura alternada. Yo voy a leer el primer versículo. Ustedes leen el segundo, yo leo el tercero. Sabemos que tenemos varias versiones aquí, las sencillitas, las terceras, las ambiguas, pero la haremos para la gloria del Señor. Es el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes del pueblo de Dios. Amén. ¿Tu viaje? Qué bonito. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconociendo que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Entrar con sus puertas, con reconocimiento, con acción y gracias, por sus atrios con alabanza. Todos juntos. Alabad, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno
y para siempre, por su misericordia. Y tú me amantísimo Dios y Padre celestial, gracias, Señor, que nos permitiste llegar a tu casa de oración, Señor, caminando, Señor, con salud, cansados, Señor. Hemos venido esta noche, Señor, a darte gracias, porque eres bueno para nosotros. Hemos venido, Señor, a descargarnos de tu palabra, porque reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos.
bendiga. Amén. El día de hoy vamos a estudiar acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Este es un tema que nos va a ayudar muchísimo a nosotros, también para poder tener un poco de discernimiento en lo que nos habla la Escritura, ¿verdad? Fíjese que si nos hacemos la pregunta, ¿qué entendemos nosotros por la plenitud del Espíritu Santo? Hay veces que la gente tiene un concepto diferente en lo que nos habla acerca de estar llenos de la presencia de Dios. La gente hay veces que tiene un mal concepto porque piensan que solamente brincando o hablando en lenguas, eso es ya estar lleno del Espíritu Santo. Las lenguas sencillitas. Las lenguas sencillitas. Y hay veces que se toman de dos pasajes bíblicos o de uno, y entonces de ahí hacen su enseñanza. Por eso usted ve en las redes sociales la gente que dice, ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo, y realmente hay que entenderlos porque hay veces que desconocemos lo que la Biblia nos habla acerca de las personas que están llenas del Espíritu Santo. Si estuviéramos llenos del Espíritu Santo, no haríamos las cosas en un desorden. Haríamos lo que Dios le agrada, ¿verdad? Haríamos lo que Dios dice. Recuerde que el Espíritu de Dios está ¿en dónde? En nuestra vida. ¿Cierto o no es cierto? Porque dice la Escritura, dice que el Señor es el que ha dado su Espíritu para cada uno de nosotros. El Espíritu de nosotros no solamente lo podemos tener en la iglesia. Bueno, lo explicamos en el templo o en el lugar donde nosotros nos reunimos, porque acuérdense que nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Ok, no solamente es cuando nosotros venimos a la iglesia y nosotros cantamos, gritamos y aplaudimos y hacemos cuantas cosas, ¿verdad? Si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va con nosotros, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la bañera, ya sea que cuando yo esté comiendo, el Espíritu de Dios está en todo el tiempo con nosotros. Entonces, no solamente aquí en la iglesia, sino afuera también. La Biblia dice que nosotros somos la luz, ¿verdad? Entonces, si yo digo, no, yo tengo el Espíritu y empiezo a hacer muchas cosas aquí, sin el conocimiento de la Biblia, pero cuando yo voy para allá afuera, yo hago todo lo contrario, entonces eso no quiere decir que tengo el Espíritu de Dios, ¿verdad? Mire, vamos a ir paso a paso viendo lo que la Biblia nos habla acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Mire, en Efesios 5, 14 al 20 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando que viene el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros ¿con qué? Con salmos
con himnos y cánticos y espirituales, cantando y alabando al Señor en donde, en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la plenitud se establece como un mandamiento. Eso es un mandamiento, es un imperativo del que lo tenemos que hacer. Si no lo hacemos, nosotros vamos a verlo más adelante, que dice que contristamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, en Efesios 5:18, donde le sombría ahí, dice que tenemos que ser llenos. Ser llenos, de donde viene la palabra griega pleró, es llenar, colmar. Tiene varios significados. Bueno, en la vida del creyente puede ser lleno del Espíritu Santo o impedir. Muchas de las veces nosotros, a veces salimos muy teólogos y decimos, bueno, ¿quién es el que puede resistir al Espíritu para que haga lo que yo quiero, para que haga lo que Él quiere hacer? Pero lo deja el Señor como un mandamiento, ¿verdad? O sea, tienes que ser llenos del Espíritu Santo. Si yo voy en contra, estoy violando lo que Dios me está diciendo. Fíjense lo que dice. Dice, el creyente puede ser lleno del Espíritu Santo o impedir tal experiencia según su modo de actuación, en relación con las demandas que las Escrituras establecen. Sin embargo, el desconocimiento conduce ¿a qué? A prácticas incorrectas según la enseñanza de la Escritura. Porque usted, por eso yo le digo, usted ve a muchas iglesias que hay un desorden, que todos hablan en lenguas, que todos brincan, que todos vomitan, que todos hacen un sinfín de cosas, pero carecen del conocimiento bíblico. Fíjense que Dios es Dios de orden. Mire, la presencia divina en el creyente produce inevitablemente resultados, ¿qué dice? Visibles, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer en mi vida, lo va a hacer de una forma en que la gente debe de ver que el Espíritu está en mí, ¿verdad? Yo voy al DMV y yo estoy en ese lugar y Dios me permite adorar a Él. O sea, estoy cantando. Estoy en el Espíritu, ¿verdad? Estoy cantando, estoy adorando a Dios. Y mucha gente va a escuchar. O sea, no necesitas tener un megáfono para que vean lo bonito que tú cantas, ¿no? Simplemente estás cantando, estás adorando. Estás expresando lo que Dios ha hecho en tu vida. Estás con una persona y estás predicando del Evangelio. Estás, ¿qué? Manifestando lo que está en la palabra de Dios, lo que ha hecho en tu corazón y en tu vida. Bueno, en Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue ¿qué? Dado. Ahora, ese amor se posesiona al creyente de forma, ¿qué dice? Irresistible, ya que quien se deja llenar conforme al imperativo bíblico de lo que nos ha hablado en 5:18 de que debemos de ser llenos, ¿verdad? Por eso nosotros vemos que hay hermanos que la adoración, la alabanza la tienen aquí en la iglesia, pero también la tienen ¿qué? En la calle. Y usted no necesita ser un músico, usted necesita ser un creyente verdadero, ¿verdad? Porque, mire, si usted se da cuenta, Pablo y Silas, estando en las cárceles, ¿cómo se le llama? En el foso. Pero estaba en una cárcel más... el foso de más abajo. Dice. Ajá, el foso de más abajo. Dice que él que cantaban himnos, ¿verdad? Y las cárceles ¿qué? Se abrieron. Bueno, eso es estar lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Porque aunque vengan momentos difíciles en la vida de nosotros tenemos que adorar a Dios. Mire, el concepto bíblico de plenitud del Espíritu Santo se entiende por plenitud del Espíritu, que Él es el que tiene el dominio propio, pleno, que ejerce su persona divina en el creyente.
Y de igual forma que rinde incondicionalmente su vida a su control y vive bajo su plena influencia y dirección. Por eso la iglesia primitiva fue muy influyente, fue muy victoriosa, fue muy, ¿cómo se llama? Respaldada por el poder de Dios. Fue muy respaldada por el poder de Dios porque tenían al Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que nosotros no tenemos al Espíritu, pero hay veces que nosotros contristamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no le damos el lugar que Él merece. Si nosotros estuviéramos al 100%, yo necesito llenarme más del amor y de la presencia de Dios para que yo vea ¿qué? Resultados. Bueno, la iglesia primitiva en Hechos 2:4 dice que cuando ellos se reunieron en obediencia, todos fueron llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Fíjense que cuando un pastor, cuando el líder, el hermano le dice, ¿sabe qué, hermanos? Hay que reunirnos en un lugar de reunión. No es porque el hermano lo diga, sino porque es un mandato de Dios donde dice hay que reunirnos. No dejando de congregarnos como muchos tienen, ¿por qué? Por costumbre. Entonces, si amamos a Dios, entonces tenemos que obedecer a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Aquí yo estoy. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo para que así yo pueda, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos el privilegio de ¿qué? De venir a adorar a Dios. Pero si le doy la prioridad, por ejemplo, a las cosas de la carne, yo ya tengo un ¿qué? Un problema. Sí, un problemita grande. Bueno, en el libro de Hechos 6:7 dice que cuando se le buscaron a 7 varones de buen testimonio, ellos deberían de estar llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y de igual forma deberían de ellos de tener ¿qué? Sabiduría para que ellos se encargasen ¿qué? Esa función en el trabajo en el cual ellos tenían que ser encomendados. Entonces imagínense, dar una responsabilidad o ¿cómo se llama? Un trabajo en el cual la persona tiene que ejecutar o llevar a cabo, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. O sea, ya sea en cualquier posición que pueda cumplir su función, ¿verdad? Mire, en Hechos 7:55, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, por eso, aunque a él lo apedrearon, dice que cuando él abrió los ojos, miró ¿qué? Al Señor y usó las mismas palabras de Jesús: perdónenlos porque no saben lo que hacen. Bueno, porque él estaba lleno, ¿verdad? Él estaba lleno, por eso reaccionaba este tipo de gente en la manera que deberían de reaccionar. Otro de los casos, por ejemplo, cuando Ananías oró en Hechos 9:17, oraron por Pablo, el apóstol Pablo. Ananías oró por Pablo, ¿para qué? Para que él fuera lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y poner las manos no es solamente de poner las manos, no. El que va a poner las manos debe de saber que está apoderado por el respaldo que viene por parte de Dios. Por eso dice el Señor que no impongamos nuestras manos ¿con qué? Con pereza, ¿verdad? O sea, las voy a poner. No, espérese, Dios es serio. Entonces cuando nosotros ponemos las manos en la vida de la persona, aunque usted no lo crea, usted está poniéndolas con el poder y la autoridad que viene por parte de Dios para respaldar su obra. En Hechos 11:24 encontramos la vida de Bernabé, que era un hombre varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. En Hechos 13:52 los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, tanto los apóstoles como los discípulos y los hermanos creyentes de igual forma estaban ellos llenos del Espíritu Santo. Bueno, mire. Siguiente. ¿Cómo se vivió la plenitud en el Antiguo Testamento a diferencia del Nuevo Testamento? Bueno, lo que nos habla la Biblia es que hubo una poca de diferencia. En aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, Dios había escogido a ciertas personas para darles de su sabiduría, de su conocimiento y de su espíritu.
Por eso esas personas eran diferentes. Ahora en la iglesia no. La iglesia, todos los que han confesado al señorío de Jesús han sido, ¿cómo se llama? Sellados con el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, ahora no solamente uno tiene la capacidad, no. Todos tenemos que la capacidad y todos podemos estar llenos del Espíritu Santo. Acuérdense que una diferencia en aquellos tiempos. Dios ordenó a Moisés que les hablase por ejemplo, a esta persona, Éxodo 28:3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, una profesión que ellos nunca habían ejercido, pero habían sido llenados del espíritu de sabiduría, de conocimiento, de cómo ellos iban a hacer las cosas. Por ejemplo, las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea ¿qué? Su sacerdocio. Ellos no sabían, nunca habían ejercido ese tipo de oficio. Dios les había dado sabiduría de cómo iban a hacer las vestiduras. Encontramos, por ejemplo, como en el Antiguo Testamento, también encontramos como Bezalel y a Oliab, que ellos trabajaron en la orfebrería y diseños especiales. En Éxodo 31:3, capítulo 35 y versículo 31. Nosotros entendemos que al que Dios llama para algún servicio, lo capacita para que pueda ejecutarlo. Bueno, en la antigüedad, Dios trajo personas y les dio esa sabiduría y ese conocimiento, ¿para qué? Para que lo llevaran a cabo. Ellos, como yo les vuelvo a repetir, ellos no sabían hacer esa función. Dios les había dado esa sabiduría, ese conocimiento para poderlo llevar a cabo. Ahora, en la iglesia, de igual forma, Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que lo podamos llevar a cabo en la iglesia. Mire, Jesús enseñó sobre la plenitud del Espíritu para los creyentes. En Juan 10:10 dice que debemos de tener vida, que vamos a tener vida en abundancia. ¿Por qué? Porque si tenemos al Señor lo tenemos todo. Sí, si tenemos al Señor lo tenemos todo. Por eso yo siempre les digo, pase lo que pase, Dios está con nosotros. Porque lo tenemos todo. Mire, la abundancia comprende el disfrute de lo sano que está en Cristo. Nos ha dado el disfrute de una vida abundante. Lo que el mundo no tiene, nosotros no tenemos. ¿Verdad? Por eso nosotros vemos la vida de mucha gente que Dios nos ha cambiado y nos ha transformado, nos ha hecho una nueva criatura, ¿verdad? Cuando yo no podía amar a mi mujer, ahora la sé amar, la puedo amar en el amor de ¿qué? De Cristo. Cuando yo no podía amar a mis hijos, ahora los puedo amar en el amor de Cristo. Mire, por ejemplo, vaya por ejemplo a cuestionar a una persona y dígale a la persona, ¿sabes qué? Mira, tu hijo desde chiquito ya se mira cómo va a ser para el futuro. Si tú no enderezas tu caminar, olvídate. Vas a sufrir. No, yo no me quiero que me hables, no quiero que me cambies, no quiero. Y empiezan a hacer un sinfín de cosas y le pueden poner a una barrera a nosotros y diciéndole que es malo que entreguen su vida al señorío de Cristo. Sabiendo que si nosotros entregamos a nuestra familia a los brazos de Cristo, hay una seguridad eterna para nuestra familia. Mire, honestamente, yo quiero lo mejor para mi familia, yo quiero lo mejor para mis hijos. Y no es que esté yo sacrificando mi vida, no. Yo entiendo de que yo tengo que rendir mi vida todo el tiempo, tengo que rendir mi vida al Señor. Cuando yo cometo algo mal, yo entiendo y yo digo, Señor, perdóname y ayúdame, enséñame a andar en tus caminos. ¿Para qué? Para no contristar ¿a qué? Al Espíritu Santo. Porque uno sabe cuando uno está cometiendo algo mal. El problema ya es cuando en Efesios 5, ¿verdad? Despiértate tú que duermes en qué? Entre los muertos y te alumbrará. Porque empezaron con poquito, hasta que se enfriaron y hasta el que disertaron. Y dice
dice el hermano, los muertos no le alaban. Mire lo que dice, por ejemplo, cuando Dios le cambió la vida de esta mujer a la mujer samaritana, ella hizo, ¿cómo se llama? Tenía una vida abundante. ¿Por qué? Porque rindió su vida. Ella fue la que llevó el evangelio a Samaria, ¿verdad? Cuando había mucho conflicto entre el judío y el samaritano, no se podían tratar en sí. Esa era una pelea de muchísimos tiempos, cientos de años, cuando vemos la historia. Pero una vez que Jesús le dijo, dice, si bebieres del agua que yo te daré, será una fuente que fluya para vida eterna, ¿verdad? Mire la vida de esta mujer, fue cambiada y fue transformada. Dice que mucha gente vino por la predicación de esta mujer. Dice Juan 4:14, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este sería un manantial inagotable. Bueno, para nosotros como Jesús llegó a nuestra vida. ¿Cuántos años tiene que Jesús llegó a tu vida? Por ejemplo, los años que yo tengo de servirle al Señor Jesucristo, hermanos, han sido los años más felices de mi vida. Yo no sé de usted, pero hermano, he pasado por momentos difíciles, he pasado por cualquier circunstancia, pero eso es lo que Dios ha hecho en mi vida, ha sido tan grande. Mire, vivir en la plenitud del Espíritu, y también vamos a explicar un poco acerca de los primeros cristianos. Vivir en la plenitud del Espíritu, primero lo vamos a ver. A los cristianos se les manda vivir en la plenitud del Espíritu, no como una opción, sino como un mandato divino, como lo habíamos dicho en Efesios 5:18. Hay dos errores que se obtienen en el pensamiento de la gente. Esos dos errores, por ejemplo, primero, la plenitud no es la manifestación de dones espectaculares, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que haciendo todo eso es estar llenos del Espíritu Santo. Primer error. ¿Por qué? Porque después de haber hecho todo eso, hacen cosas que la Biblia no las aprueba. Entonces, cuando nosotros hacemos lo correcto, si sabemos que Dios es un Dios de orden, entonces sabemos que Dios nos va a hablar por medio de su palabra y Dios nos va a instruir y nos va a decir cómo se deben de hacer las cosas para agradar a Dios, ¿verdad? Segundo, el lugar de la plenitud del Espíritu Santo no supone una mayor abundancia de dones para el creyente que vive en ella, ya que los dones son dados soberanamente y no en razón de méritos personales, ¿verdad? No, todo lo contrario. Hay muchos que tenemos cada uno de nosotros esos dones. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una función apropiada dentro de la iglesia. En los primeros cristianos, tanto los apóstoles como muchos de los líderes de la iglesia vivían en la plenitud del Espíritu, que eran creyentes llenos. Bueno, en ocasiones toda la congregación vino a la experiencia de la plenitud del Espíritu. En Hechos 2:4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿qué? A hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, de ahí toman ese pasaje y muchos dicen, no, bueno, que todos tienen que hablar en lengua. Desconocen el trasfondo cultural y social que se vivía en aquellos tiempos. Bueno, tenemos que recordar que había gente en aquellos tiempos que Dios los había traído ¿de qué? De regreso. ¿Para qué? Para que se congregaran. Bueno, un poco después los que se habían unido después creyeron en Cristo, en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en el cual ellos estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La responsabilidad del creyente. El cristiano está llamado a vivir una vida de testimonio que dice intachable, acuérdense, porque Cristo, el Espíritu Santo está en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, como está en nuestra vida, nosotros tenemos que vivir como luz, tenemos que ser sal, porque tenemos al Espíritu de Dios. Entonces,
que estén nuestros vecinos y que escuchen que ¿cómo se llama? Que yo estoy, ¿cómo se llama? Adorando a Dios, ¿verdad? Cuando yo salgo a cortar mi yardita, yo le pongo la música a cantos cristianos y yo estoy haciendo mi trabajo, ¿verdad? Que ellos oigan. Entonces eso es decirle a la gente que yo soy un servidor de Dios. Tengo mis errores, sí, tengo mis errores, pero voy caminando. Bueno, unos de mal testimonio fueron como Ananías y Zafira. Pensaron ellos que ellos podían engañar al Espíritu Santo, ¿verdad? En Hechos 5.1, Pablo nos aconseja en vivir en el Espíritu y no en la carne. Porque miren, si volvemos a Hechos 5.1, Ananías vendió la propiedad juntamente con su mujer. Y ellos, ¿cómo se llama? Quisieron sustraer, ¿verdad? No es que hayan mentido a los hombres, sino querían mentir ¿a qué? A Dios, al Espíritu Santo. Entonces cuando vinieron y se presentaron, quizás con la persona nos presentamos intachables, pero Dios dice, ¿sabes qué? Estás mal. Estás mal. Entonces es mejor ponernos a cuentas con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque a ti no te puedo ocultar. Bueno, una de las formas en que el Espíritu comunica al creyente el poder para vivir la vida victoriosa es lo que vemos en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo, ¿qué dice? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por quién? Por mí. Fíjense tan bonito, o sea, cuando tenemos todos estos textos bíblicos y yo digo, ¿sabes qué? Yo ya no vivo, porque si viviera yo en la carne, entonces haría todas las cosas que a Dios no le agradan. Pero pues sé que está la carne y está el Espíritu, y la carne quiere gobernar más, ¿verdad? Que el Espíritu. Entonces yo tengo que someter a la carne y vivir en el Espíritu. Y yo tengo que, ¿cómo se llama? Andar en el Espíritu para que la gente pueda ver la vida de uno. ¿A dónde vas? Porque todos los jueves te sales a las 6 y regresas como 8:30, 8:45. Bueno, si ellos supieran que venimos a la casa de Dios. El domingo, ¿verdad? Salimos a las 9:30. ¿Y a dónde van? A ver qué partido. Venimos a la casa de Dios. ¿En dónde van los martes? Vamos al evangelismo, ¿verdad? ¿Dónde vamos cada fin de semana? La gente debe de saber que vamos a servir a Dios. Mire, dice que la vida victoriosa, en el terreno de la vida victoriosa, la victoria sobre el mundo está conectada a la dependencia del Espíritu Santo. El mundo es principalmente un orden establecido y controlado por Satanás, a quien se llama príncipe de este mundo, ¿verdad? Las ofertas. Él va a decir, no, ¿para qué vas? No, espérate. Mira, el mejor es que te quedes. No vayas. ¿Sabes qué? Te duele la patita. Quédate. Mira, esa gripita. Mira, esa gripita. Tú, ¿cómo se llama? Tú ya no puedes seguir adelante. Mira, vamos. Y yo le decía ¿cómo se llama? Al pastor Oscar, le digo, nos hace falta mucho tener lo que esos hermanos ellos hacían. Onesíforo, si nosotros entendiéramos la vida de Onesíforo, nosotros entendiéramos lo que él vivió. Su hermano Pablo había quedado en Roma apresado, pero él sabía que él tenía que ir para ir a consolarlo e ir a visitar a su hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Arriesgó su vida. No se sabe si se fue por tierra, por el desierto, o se fue por navegación marítima. Pero en ambos lados, su vida corría peligro. En ambos lados corría peligro. Aparte de eso, llegando a Roma, él tenía que ser experto, tenía que ser muy cuidadoso para no poder ser confrontado o ser identificado como un cristiano, porque si no también lo encarcelaban. Se cree que él anduvo buscando casa por casa, preguntando para ver el paradero en dónde estaba Pablo. Cuando una vez que él supo dónde estaba, se dio cuenta del amor que él tuvo, donde lo vio,
que dice que su enfermedad estuvo a punto de morir, pero el amor, la pasión y el deseo era de ir y consolar ¿qué? A su hermano. Eso es lo bonito de estas historias. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas historias y uno dice, ¿sabes qué? Tengo gripa. Pues qué importa, la gripa es una gripita pasajera, yo me voy mejor al templo. Yo sé que ahí me puede sanar el Señor. Y eso es fe, ¿verdad? Vengo con un dolor de cabeza que yo no sé, que me duele el dolor de cabeza. Pero si yo digo, Señor, yo sé que tú estás ahí. Y si yo voy con esa fe, como la mujer que tocó el borde de su manto, ¿verdad? ¿Verdad? Si tenemos cualquier necesidad y si decimos, ¿sabes qué? Yo quiero. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted viene con un deseo en su corazón de buscar ¿qué? A Dios, a papá, exactamente. Mire, por esa razón se manda al creyente que se mantenga sin mancha de este mundo, en Santiago 1:27. El cristiano no puede ser victorioso sobre el mundo porque la victoria ya está dada en Cristo Jesús, ¿verdad? Si usted tiene a Jesús, usted ya es un gran victorioso. Amén, ¿verdad? Así debemos de amén. Bueno, el cristiano puede ser victorioso sobre el mundo porque la victoria ya está dada en Cristo Jesús. Mire, vamos a Primera de Juan 5, 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿a quién? Al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hace la pregunta, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense. Por eso, hermanos, ya nosotros decimos, cuando la gente dice, échate una, sí, yo ya sé la tentación que viene, no. Porque de una bala, no, eso para mí me hace daño. ¿Qué tiene de malo? Échate una cervecita. No, yo, sano, ¿verdad? Por eso dice el Señor, el que se limpia, límpiese más. Y el que se ensucia, ensúciese. No hay problema. Mire, vamos a ver el contritar al Espíritu. Es dar lugar al diablo. Fíjense, contritar al Espíritu es dar lugar al diablo. En Efesios 4:27, donde nos habla, el lugar donde viene la palabra griega topos, es lugar o posición, etcétera, ¿verdad? Le da la posición y donde ya la carne está triunfando más que el Espíritu. Por eso yo le decía el libro de Efesios nos habla de una manera que nos alienta a cada uno de nosotros decirle, ¿sabes qué? Es una iglesia que después cuando vemos nosotros el Apocalipsis, cuando Juan, a través de la visión, le manda le escribe a las 7 iglesias del Asia Menor, a la primera de ellas que se dirige es a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Donde le dice a ellos, has dejado tu primer ¿qué? Amor, por tanto te recomiendo que vuelvas a hacer las primeras ¿qué? Obras. Porque, mire, nosotros tenemos que estar constantemente. Miren, el Espíritu Santo es contristado por la práctica pecaminosa. Fíjense, comenzamos con una cosita y así se comienza, hasta que hay un desorden. Pecado de mentira. Ese es un pecado. Efesios 5:25. No pasa nada si le digo que ¿cómo se llama? Que no puedo o que hago esto. Es mejor decirle de frente, ¿sabes qué? No puedo, no sé si alcance a llegar. Usted le está diciendo, no sé si alcance a llegar, pero no hay que mentir. Pecado de ira. Aunque la Biblia dice airaos, pero ¿qué dice? Pero no pequéis. Bueno, va a haber un momento que yo se lo voy a poner más o menos, que nosotros debemos de tener un termostato para que cuando ya llegue el temperamento ahí llegue y bajar, ¿verdad? Y no decir malas palabras, no maldecirlos, porque acuérdense que la humanidad está creada ¿a qué? ¿A qué? A imagen y semejanza de Dios.
Entonces tenemos que amarnos. Cristo, ¿cómo se llama? Sí reaccionó, pero fue de una manera en que los latiguió a los religiosos, les volcó las mesas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que estaban mal. Pero Jesús se enojó y tuvo que actuar de esa manera. Bueno, no hay que hurtar. A la vida del cristiano no tiene que hurtar, no tiene que robar, no tiene que decirle, ¿sabes qué? El otro te podía hacer esto, pero yo te lo hago en tanto y sale lo mismo. Hay veces que, ¿cómo se llama? Que te quieren cobrar más, porque mire, eso debe de ver en la vida de, ¿cómo se llama? En la vida del cristiano. Mire, yo le decía bueno, Cristóbal me recomendó un mecánico que era, ¿cómo se llama? Que no es cristiano, pero es, ¿cómo se llama? A pesar de que no conocen a Dios, son honestos. Ahora eso es justo delante de Dios. Claro que no, porque necesitan a la persona de Jesús, para que sus obras sean justas, ¿verdad? Entonces, y así otras personas de igual forma, son de esa manera. Entonces, el pecado de palabras corrompidas, que es lo que nosotros hablamos. Fíjense, uno se siente mal cuando a veces uno usa palabras corrompidas, ¿verdad? Usamos palabras que no deberíamos de decirlas. Yo entiendo que a veces, por ejemplo, comenzamos en el cristianismo y a veces se nos salen, ¿verdad? Se nos salen, hay que tener paciencia con los hermanos que van comenzando, con los que van aprendiendo, ¿verdad? El que va caminando va aprendiendo ¿de qué? De la conducta va aprendiendo de la conducta del que ya está maduro, ¿verdad? Va aprendiendo porque dice, wow, yo no lo veo que sí, la verdad, yo lo veo que no habla de esa manera. No, porque ya después de los chisecitos y después de decir cosas, entonces ya de ahí empieza que uno a desembocarse. Bueno, cuando el espíritu se contrita, deja de producir el fruto en el creyente, lo que conlleva la pérdida de ¿qué? De las virtudes que conforman el fruto, que es el amor, el gozo y la paz. Se pierde el amor de las cosas de Dios. Ya no viene. Judas los habla como aquellos, ¿cómo se llama? Estrellas errantes, ¿verdad? Aquellos que pasan, se presentan cada 6 meses, entonces se presentan de esa manera, perdieron el amor, perdieron el gozo. O sea, hoy estuvieron con uno, estuvieron bien, se enfrían y se van porque el mundo les dio una oferta y están bien con el mundo. Pero en cuanto Dios les empieza a apretar el zapato, entonces empiezan a sentir. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos buscan ¿qué? La iglesia. Porque en la iglesia saben que aquí está Dios. Y saben que la iglesia, dice el Señor, dice, el que a mí viene, ¿qué dice? Yo no lo voy a echar fuera. O sea, yo lo voy a aceptar, lo voy a recibir. Pero tiene que aprender de qué? De que no puede andar jugando con las cosas. Mire, pierden la paz. El mundo les da una paz falsa, ¿verdad? Les da una paz falsa. Entonces, la paz que Jesús nos dejó, mi paz os doy, no como el qué, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Por eso yo le digo a la gente, o a los hermanos, les digo, la paz que yo tengo, pase lo que pase, tengo la paz del Señor. Mire, cuando nosotros vamos a dormir, dice el Señor, Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces ¿qué? Vivir confiado. Una vez que usted ya entregó su vida al Señor, empieza usted como un niño recién nacido, bien dormidito. Ese Jesús le dijo, ¿verdad? Andaba en la barca y en cuanto vinieron los primeros problemas, ¿qué? Se desesperaron, ¿verdad? Y la gente se desesperó, pero Jesús estaba bien descansado.
Y entonces cuando él calmó, ¿cómo se llama? Toda la tempestad, hizo grande bonanza. Silencio, apacible, todo tranquilito. Ajá. Imagínense, así es cuando uno está en el Señor. Pase lo que pase, Dios está con nosotros. Amén. Amén. Sea la enfermedad, sea de lo que venga, Dios está con nosotros. Para traer frutos, los frutos que vamos a ver el próximo estudio, entonces ya vamos a hablar de los frutos del Espíritu. Dice, para traer frutos se necesita confesar el pecado y apartarse de él. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué dice? Misericordia. Señor, ya no puedo seguir así, no puedo engañarte, hay algo que a mí me hace ver mal, me siento mal, no puedo estar así, perdóname mi Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Te perdona, te abraza. Dice, no apagar el Espíritu Santo. ¿Qué se entiende por apagar el Espíritu? En la acción del creyente es quien ahoga o reprime al Espíritu y no le permite cumplir su obra en él. Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el Espíritu. Bueno, desde viene la palabra esbenamai. Dejar de arder o detener. Es como un carbón, ¿verdad? Que nomás humea, pero no prende. Más o menos ilustrar esa explicación. Es como un carbón que usted está, y no, porque está húmedo, no se prende. Bueno, así es la vida de la gente, del creyente. No está ferviente, no está activo, no está, ¿cómo se llama? 100% entregado, lleno del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva se manifestaban los dones del Espíritu en abundancia. Había dones de lenguas, de sanidades, de milagros y de profecía. Insistir en que todo aquel que ha creído debe de hablar en lenguas como manifestación visible es contradecir que la palabra de Dios. Por eso usted encuentra en todos estos predicadores que dicen, hablen lengua, hablen lengua, hablen lengua. Si supieran que es tener mejor conocimiento, como dice Pablo, y hablar solamente 3 palabritas, pero que hagan con amor. Sí, porque mire, si todos hablamos en lenguas, se va a hacer un desorden. Pablo dice que todos tenemos dones. Uno tiene el don de interpretación, el otro tiene el don de sanidades, el otro tiene el don de profecía, el otro tiene el don de la oración, y todos somos, ¿qué? Capacitados. En la iglesia primitiva se manifestaban los dones del Espíritu Santo en abundancia. Habían dones de lengua, de sanidad, de milagros, de profecía. Bueno, eso ya lo explicamos. Dice, Pedro explica acerca de los dones. En primera de Pedro, vamos con Pedro. Vamos con Pedro. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de ¿qué? De Dios. Negarse al ejercicio de un don recibido es resistir o apagar ¿qué? Al Espíritu. Porque si usted que tiene el don de interpretación, pero si se queda en la casa, y si Dios quiere usarlo para interpretar, ¿verdad? Entonces, si nos quedamos en casa, ¿cómo Dios lo va a usar? No, tenemos que estar en un lugar, porque acuérdense que es un lugar donde Dios nos habla, ¿verdad? Dios nos habla, y Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Háblale al hermano, dale una palabra de profecía. El hermano se levantó ¿cómo se llama? Hablar en lenguas. El otro tiene el don de la interpretación. Interprétale a la iglesia. Entonces, ahí de esa manera es como se están trabajando, como Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Andar en el Espíritu. Todo aquel que ha confesado a Jesucristo, se le ha otorgado este don del Espíritu que se hace presente en él y residente en el santuario de Dios, que es la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Si no tiene el Espíritu, no es de qué? Del Señor, porque eso lo enseña en Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de qué? De Él. Si no tiene el Espíritu, no es de Él. O sea, tenemos, ¿verdad? Tenemos el Espíritu de Dios. Entonces yo digo, yo tengo el don del discernimiento, ¿verdad? Porque aunque venga un predicador de esos que quieren hacer tantísimas cosas, yo tengo discernimiento basado en la palabra de Dios. Entonces yo por eso hay veces que yo digo, ¿cómo esta gente se atreve a decir tantísimas cosas o a hacer tantas cosas cuando yo sé que eso no, la Biblia no lo aprueba? Miren, la presencia del Espíritu se pondrá de manifiesto por la conducta de quien lo tiene en su vida, tanto en la iglesia como en la calle. Porque si tenemos el Espíritu de Dios entrando en la iglesia como en la calle, lo vamos a llevar a cabo. Por eso yo les decía que Carlitos, el niño que apenas ¿cómo se llama? Que apenas hablaba, fue absorbido por la música. Entonces cuando fueron al mercado, Carlitos lo llevaba a su mamá y su papá, ¿verdad? Lo llevaban al mercado. La muchacha que cobraba tenía un serio problema. Pero Carlitos, como se llenó tanto de los cantos espirituales, dice que lo sentaron en el carrito y Carlitos empezaba a cantar, tú todo lo puedes hacer, y empezó a cantar, a adorar al Señor. Dice que cuando vio la señora, que estaba tan llena de problemas, le preguntó, oiga, ¿de dónde vienen ustedes? Entonces ya le dijo, dice, venimos de un servicio religioso, venimos de nuestro servicio cristiano. Dice, entonces, ¿qué Dios estaba haciendo? Estaba usando la vida de Carlitos para ministrar a la muchacha. Y la muchacha dijo, yo quiero lo que ustedes tienen. ¿Dice? La vida de ese niño, Dios la usó. Por eso nosotros creemos que Dios puede usar a los niños, ¿verdad? Vuestros hijos pueden servir en la obra del Señor. Mire, dice, la presencia del Espíritu se pondrá de manifiesto por la conducta de quienes lo tienen en su vida, tanto en la iglesia como en la calle. Hemos sido llamados a ser a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Una sumisión al Espíritu Santo produce un estilo de ¿qué? De vida. Juan 13:34, 15:12 nos habla de que, ¿verdad? De que tenemos al Señor. Y cuando nosotros vemos al hermano, lo vemos, le ayudamos y lo amamos. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Nuestra obediencia como cristianos es vivir como Cristo dejó su ejemplo, ¿verdad? Mire, Filipenses. Ya nos vamos. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? La plenitud solo se consigue con una vida rendida a Dios, en una entrega plena de modo de sacrificio espiritual. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que dice, conforme al Espíritu, ¿verdad? No hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque estamos en el Espíritu. Y ya, y ahí nosotros podemos decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Gracias. Porque tengo el Espíritu de Dios que mora en mi vida. Y mi comportamiento tanto debe de ser aquí como en la calle, porque acuérdense, hay mucha gente que necesita ver la conducta de uno, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, ¿verdad? ¿Nos vamos? Vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Amado Dios, Señor Padre, le damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Aquí estamos, reconociendo, Señor, de que usted es el único quien nos ha dado, Señor Padre, sabiduría, conocimiento de cómo poder hacer las cosas, mi Dios. Están presas, Señor Padre, las obras de la carne, pero mayor es el que está en cada uno de nosotros, Señor. Solo denos la sabiduría y la capacidad, Señor, y la decisión de poder ser obedientes, Señor, a sus palabras, Señor. De pedirle perdón que cada vez cuando nosotros ofendemos su santo nombre, Señor.
Mi Dios amado, Señor, vamos a salir de este lugar, mas no de su presencia, reconociendo de que usted es el único quien cuida la vida de cada uno de nosotros, Señor. Le pido por mis hermanos, mis hermanas que no pudieron venir. Señor, en este día, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, guárdalos, cuídalos, y sobre todo, Señor, por alguna enfermedad, sea usted quien visite sus vidas, mi Dios. Padre, le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Antes que me salga de las redes sociales, le quiero decir una cosita, ¿ok? Hermanos, disculpen, me dijo mi esposo que